Bien, hoy vamos a hacer una clase más de ejercicios del vector gradiente. Entonces, el gradiente que lo hemos definido como un vector de las derivadas parciales de phi respecto de x en la dirección de y, derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en k, siendo phi una función escalar de x, y y z que admite derivadas parciales. Continuemos con el libro de Xiaom haciendo los ejercicios. A ver, haremos este. Siendo el gradiente de una función phi igual a 2 veces el módulo del vector posicional r elevado a la cuarta por el vector r. Hallar la función phi. Bien, el vector posicional r es el vector que nos posiciona cualquier punto del espacio al origen. En forma genérica le asignamos coordenadas x en y en j, z en k. El módulo de este vector no es nada más que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. O podríamos escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la potencia de 1/2. Entonces, el gradiente de phi está formado por las coordenadas derivada de phi respecto de x, derivada de phi respecto de y, derivada de phi respecto de z. Ese sería el vector del primer miembro. En el segundo miembro tenemos 2 veces el módulo elevado a la potencia 4. Si elevamos a la cuarta, entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 4/2 por el vector x. Ese vector tiene sus coordenadas x en y en j, z en k. Entonces, acá podemos simplificar 4 entre 2, nos queda 2. ¿Qué vector tendríamos en el segundo miembro? 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x. Esa sería la primera coordenada. La segunda coordenada, este escalar multiplicado por y, eso es 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por y. Y la tercera coordenada, este escalar que multiplica a z, elevado al cuadrado, ¿no? 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado multiplicado por z. Bien, ahora, en el primer miembro tenemos este vector que lo estamos igualando a este vector. Cuando dos vectores son iguales cuando sus coordenadas son iguales. Entonces, igualemos coordenadas. Derivada parcial de phi respecto de x igual a la primera coordenada, que es esta. 2x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x. De igual manera, la segunda coordenada, derivada de phi respecto de y, 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por y. Y
e igualando las terceras coordenadas. Derivada parcial de phi respecto de z igual a la tercera coordenada. 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por z. Vamos a hacer el desarrollo del primer caso, los otros por analogía podemos desarrollarlos. En el primer caso, diferencial parcial de phi igual a 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x por diferencial parcial de x. Lo que queremos encontrar es la función escalar phi. Entonces integramos miembro a miembro. El proceso contrario de la diferencial es la integral, pero esta es una diferencial parcial. Entonces la integral se va con la diferencial y lo que vamos a obtener es una función phi parcial, parcial 1, llamaremos, que va a ser el resultado de resolver esa integral. 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x por diferencial parcial de x. Ahora, resolver esta integral. Vamos a hacer un cambio de variable. Sea u llamaremos a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si diferenciamos miembro a miembro respecto de x, vamos a obtener una diferencial parcial de u, 2x por diferencial parcial de x, y las otras y z son consideradas como constantes, porque la variable es x. Entonces, diferencial parcial de x va a ser igual a 1 sobre 2x por diferencial de u. Reemplacemos esto en la integral. La integral de 2 veces, todo esto lo hemos llamado u, elevado al cuadrado, por x y por diferencial parcial de x, que es 1 sobre 2x, por diferencial parcial de u. Acá x con x se va, 2 con 2 se va, y la integral de u cuadrado, voy a poner aquí abajito, la función parcial 1 debida a la variable x, podríamos decir, va a ser la integral de u cuadrado respecto de u. Eso es u al cubo sobre 3, más la constante de integración. Esa constante, llamaremos constante 1, que puede ser un número real puro o dependiente de y y de z, que en este caso son consideradas como constantes. Una constante dependiente de y y de z. Ahora, por analogía, vamos a desarrollar el segundo caso. En vez de x vamos a poner y. Entonces vamos a encontrar una función parcial 2 debida a la variable y, que va a tener el mismo proceso y un resultado semejante. Eso va a ser u al cubo sobre 3 más una constante de integración, llamemos C2. Acá la variable sería y, entonces x y z son consideradas como constantes, o puede ser un número real puro. Y en el tercer caso lo propio, la variable sería z. La integral va a salir función parcial debida a la variable z. Llamaremos función parcial 3. Esto es u al cubo sobre 3 más la constante de integración, en este caso la variable z, entonces x y y son consideradas como constantes. Esta constante puede ser función de x y y o un número real puro. Ahora, necesitamos encontrar la función phi. En este caso, ya que la diferencial de phi
Bueno, tenemos una diferencial. La función phi total es igual a una suma de estas funciones, pero sin que se repitan las expresiones. Por ejemplo, acá tenemos u al cubo sobre 3, acá también y acá también. Entonces, sumamos, pero una sola vez. Eso va a ser u al cubo sobre 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque la diferencial de esa función nos tiene que definir la función, el integrando, ¿no es cierto? Más la sumatoria de las constantes, llamaremos una constante total. ¿Pero qué es u? Es el cambio de variable que hemos hecho. Si reemplazamos, u es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y eso tenemos elevado al cubo sobre 3. Por otro lado, eso nos representa el módulo del vector r elevado al cuadrado. Entonces todo esto es igual al módulo del vector r elevado al cuadrado, y eso lo tenemos elevado a la potencia 3 sobre 3 más la constante de integración, ¿no? Bien, entonces esto podríamos expresar en la forma más simple: el módulo del vector r elevado a la sexta sobre 3 más la constante de integración. Esa constante de integración se la puede encontrar de las condiciones iniciales, que en este caso no nos están indicando cuáles son las condiciones iniciales. Entonces, el ejercicio quedaría ahí. Vamos a otro ejemplo. Hallar la función phi que depende del módulo del vector r, de forma que el gradiente de la función phi sea igual a 1 sobre el módulo del vector r elevado a la quinta por el vector r. Y además nos dan una condición inicial, y la función phi en el punto 1 vale 0. Ahora nos dan una condición inicial. Ahora sí vamos a ver esa constante, cómo se la calcula. Bien, partimos de la igualdad que se conoce. El gradiente de phi sería el vector derivada parcial de phi respecto de x en y, derivada parcial de phi respecto de y en j, y derivada parcial de phi respecto de z en k. Va a ser igual a 1 sobre el módulo del vector r elevado a la quinta. Este es el módulo del vector r. Si elevamos a la quinta sería elevado a 5 medios, ¿verdad? Entonces 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios por el vector r, el vector posicional r, que tiene coordenadas genéricas x, y z. Entonces, cada coordenada va a ser igual
x sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. La segunda coordenada sería y sobre este denominador. Y sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Y la tercera coordenada, z sobre ese denominador, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Bien, nuevamente estamos en el caso de que en el primer miembro tenemos un vector igualado al segundo miembro que también es un vector. ¿Cuándo son iguales? Cuando sus coordenadas son iguales. Entonces igualemos coordenadas. La primera coordenada, derivada parcial de phi respecto de x, va a ser igual a x sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Igualando las segundas coordenadas, derivada parcial de phi respecto de x, de y, va a ser igual a y sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Y finalmente igualando las terceras coordenadas, derivada parcial de phi respecto de z igual a z sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios. Vamos a resolver un caso en detalle y los otros ya por analogía. Entonces vamos a resolver el primer caso. Haciendo el despeje, diferencial parcial de phi. Esa diferencial de x la pasamos al otro lado. X sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 5 medios por diferencial parcial de x. Voy a acomodar un poquito. Diferencial parcial de phi o diferencial de phi debida a la variable x, podríamos decir. Diferencial parcial de phi va a quedar x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, subiendo al numerador, sube con signo o con exponente contrario, elevado a 5 medios por x por diferencial parcial de x. Y lo que queremos es encontrar es la función phi. Entonces, esta la integramos, miembro a miembro. La integral se va con la diferencial y vamos a obtener una función phi parcial 1 o debida a la variable x. Va a ser igual. Hagamos un cambio de variable, igual que hace un momento. Sea, diremos, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Hacemos las diferenciales parciales debida a x. Todo lo que no sea x es constante. 2x por diferencial parcial de x, las otras se hacen 0, va a ser igual a diferencial de 1. Entonces, diferencial parcial de x va a quedar 1 sobre 2x por diferencial parcial de 1. Reemplacemos en la integral. Vamos a tener la integral de u elevado a menos 5 medios por x y por diferencial parcial de x, que es 1 sobre 2x, por diferencial de u. Entonces, x con x se cancela y tendríamos un medio que sale como constante. La integral de u a la menos 5 medios va a ser u elevado a menos 5 medios más 1. Eso nos da menos 3 medios, ¿no? Menos 3 medios dividido entre el exponente, que es menos 3 medios. Más la constante de integración. Esa constante de integración, ya que la variable estamos considerando x, puede ser un número real, igual que hace rato,
o dependiente de y y de z, o una función de y de z que en este caso son constantes, ¿no? Bien, de acá podemos simplificar una vez el 2 y nos va a quedar menos un tercio de u elevado a menos 3 medios más la constante de integración. Análogamente hacemos para el segundo y tercer caso, porque la jerarquía de la variable x es igual de y y de z. Pero ahora considerando y como variable, entonces vamos a encontrar una función phi parcial 2 o debida a la variable y, que va a ser igual a menos un tercio por u elevado a menos 3 medios más una constante de integración C2, que en este caso puede ser función de x o de z. Y la función phi parcial 3 va a quedar menos un tercio de u elevado a menos 3 medios más la constante de integración C3. Ahora hacemos la suma, pero no la suma usual, ¿no? Para encontrar la función phi total. Si existen términos que se repiten, les dije, se considera una sola vez. Acá se repite menos un tercio por u elevado a menos 3 medios. Entonces, este segundo y este tercero ya no lo consideramos y consideramos una sola vez. Menos un tercio de u elevado a menos 3 medios más la sumatoria de las constantes, que va a ser una constante total. Ahora, reemplacemos el valor de u. La función phi total va a quedar menos un tercio por el módulo. U, el cambio de variable que hemos seleccionado es este. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a menos 3 medios. Elevado a menos 3 medios. Más la constante de integración. Ahora, vamos a aplicar la condición inicial. Si la función phi de 1 es 0, eso quiere decir 0 igual x, y, z elevado a menos 3 medios. Eso nos queda menos un tercio, ¿no? Menos un tercio la función phi de 1, cuando el módulo vale 1, este módulo vale 1. Entonces, expresaremos en función del módulo previamente. La función phi total va a ser el módulo del vector ed, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a un medio. Entonces esto lo bajaremos al denominador. 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios positivo. Esto podríamos escribir elevado a un medio y todo elevado al cubo.
¿no es cierto? Es lo mismo, más la constante de integración. Entonces, esto nos representa el módulo, y ahí tendríamos la función phi total va a ser igual a menos 1/3 por el módulo en el denominador, el módulo del vector R elevado al cubo más la constante de integración. La función phi depende del módulo. Cuando el módulo vale 1, la función phi es 0. Entonces, reemplazando aquello, 0 será igual a menos 1/3. El módulo vale 1, entonces 1 al cubo más la constante de integración. Y de aquí encontramos la constante de integración que va a salir igual a 1/3 positivo. Reemplacemos entonces en la función phi total, en esta. La función phi total es igual a menos 1/3 sobre el módulo del vector R elevado al cubo más la constante de integración que hemos sacado igual a 1/3, más 1/3. De acá podemos factorizar 1/3 que multiplica a 1 poniendo el positivo primero, es menos esto, ¿no? Menos 1/3. Bueno, hemos sacado el 1/3, 1 sobre el módulo del vector R elevado al cubo. Y hemos hallado la función phi total cuando se tiene una condición inicial. Ese es el proceso entonces a seguir cuando se tiene una condición inicial. Bien, haremos un ejercicio más antes de acabar nuestra clase. El siguiente ejemplo del libro. Dice, hallar el gradiente de phi, hallar el gradiente de la función escalar phi, siendo la función phi igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por e elevado a menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Bien, el gradiente de la función phi lo tenemos acá, es el vector derivada de phi respecto de x en y, bueno, pongamos así, en y, derivada parcial de phi respecto de y en j, y derivada parcial de phi respecto de z en k. Fíjense, la jerarquía de las variables x, y z es la misma. Tenemos x en una sumatoria igual y elevado al cuadrado y z elevado al cuadrado en una sumatoria multiplicado por la función e elevado a ese exponente. Entonces lo que vamos a desarrollar es un caso en detalle y los otros lo vamos a ir escribiendo por analogía para ganar tiempo. Entonces, haremos en detalle la derivada parcial de phi respecto de x. La función de la cual estamos derivando la podemos considerar como un producto de funciones. Esta función por esta función. ¿Cómo se deriva un producto de funciones? Recordemos el cálculo 1. U por b, derivada, es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar,
más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿no es cierto? Eso vamos a hacer entonces. Derivada de esa primera función respecto de x. Todo lo que no sea x es considerado como constante. Nos va a quedar simplemente 2x por la segunda función sin derivar. E elevado a menos la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Más la primera función sin derivar, vale decir esta, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial es la misma función e elevado a menos la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero ya que es negativa, entonces un signo menos por la derivada del exponente. La derivada del exponente, la derivada de esa función. Eso va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y por la derivada del argumento respecto de x nos queda 2x. Simplemente, ¿no? De aquí 2 con 2 se cancela. ¿Qué nos queda? Trataremos de escribir en función del vector r y del módulo de r. La derivada parcial de phi respecto de x va a ser igual 2x por e elevado a menos, todo esto nos representa el módulo de r, ¿verdad? Más, esta parte nos representa el módulo de r elevado al cuadrado, el módulo del vector r elevado al cuadrado. Entonces, módulo de r elevado al cuadrado, pero es negativa. Entonces, el signo menos lo sacaremos acá por e elevado a menos el módulo del vector r por x sobre el módulo del vector r. Así va a ir quedando. Acá podemos ver, se puede cancelar una vez el módulo de r. Ahora, factorizaremos los términos comunes. Tenemos como término común x e elevado al módulo. X e elevado a menos ese módulo, perdón.